Tardes a todos. A nombre de Berenice Lozano y la Casa del Viaje, les damos la bienvenida a esta primera sesión que vamos a tener del Nuevo Mundo. Bueno, ya habíamos tenido 10 sesiones sobre México, pero continuamos con este Nuevo Mundo y vamos a comenzar con Estados Unidos. Estados Unidos es para México el más importante destino turístico. La cantidad de vuelos que hay, el intercambio de pasajeros de aviones que hay entre las dos fronteras es el número uno del mundo. Ningunos otros países, ni Francia con Inglaterra o con Alemania, tienen tantos vuelos, tanto intercambio como el que hay entre México y Estados Unidos. Estados Unidos, muchas veces lo hemos calificado, a pesar de que nos encanta ir, muchas veces se ha calificado como un país inculto, como un país racista. Vamos, se le acumulan todos los defectos y hay una sensación muy generalizada de que nos caen mal, a pesar de que nos encanta ir a Estados Unidos. Quitando a un lado todas las pasiones, inclusive todos los residuos que nos ha dejado la historia, de que nos quitaron la mitad de nuestro territorio, etcétera, si tratando de ser un poco objetivos y de ver la historia como lo que es una serie de acontecimientos, es un devenir continuo que nunca acaba y que dentro de 100 años todo el mapa quizá habrá cambiado y habrá muchos países resentidos porque les quitaron un trozo de su nación, de su territorio, en fin, qué sé yo. Pero el pueblo americano, con todos sus defectos, y además defectos los tiene todo el mundo, defectos los tienen los franceses, que son tan amables, tan gentiles con los viajeros, o ¿qué les puedo decir? Los mexicanos, que también somos tan cumplidos, tan leales en nuestros tratos, etcétera. Todos los pueblos tenemos defectos. Yo creo que va a haber una época en la que se vea Estados Unidos como lo que después se empezó a ver con Grecia. Grecia durante mucho tiempo fue considerado, sobre todo por los egipcios, como un país que había desarrollado su progreso, su cultura, pero los veían como niños, no los veían como un país serio. A veces nosotros también tratamos de ver Estados Unidos como un país inculto. Yo creo que ningún otro país en el mundo invierte tanto en la cultura como nuestros vecinos, los americanos. La cantidad de museos, la cantidad de orquestas sinfónicas de primer nivel que hay. Estamos hablando, por ejemplo, la Filarmónica de Nueva York, Chicago, Cleveland, Los Ángeles,
la de San Francisco, la de Filadelfia, son orquestas de primer nivel que pueden competir con cualquier orquesta europea. La cantidad de bibliotecas, de galerías que tienen, muchas de ellas enriquecidas con el arte que viene de todos los rincones del mundo, como son los museos de todo el mundo. El otro día hablábamos, ¿verdad?, en la Gran Bretaña, pues de esos tesoros que tiene el British Museum o el National Gallery. Es prácticamente todo, es arte importado. Lo mismo sucede con el Metropolitan Museum en Nueva York o con el National Gallery de Washington o con el Museo del Condado de Los Ángeles, que ha adquirido una cantidad de obras de arte, o el Museo de Arte Contemporáneo en Los Ángeles. En fin, la riqueza cultural de Estados Unidos es enorme. Su dinero lo han sabido emplear pues, para producir, para crear más dinero, pero también para impulsar la cultura como pocos países. Por ejemplo, para viajar, Estados Unidos es uno de los países más baratos que hay. La hotelería, hay una hotelería decente, eh, al alcance de familias de ingreso bajo, y son hoteles muy, muy limpios, muy bien armados, muy escuetos si quieren, pero hay para todos los niveles. Sus carreteras son extraordinarias, son un modelo de carreteras. Su red aérea es impresionante, sus trenes, en fin, es un país que no le podemos negar su eh, importancia como una nación, centro de cultura, centro de progreso en el mundo, haciendo un lado todo resentimiento y tratando de ser objetivos. Es muy enriquecedor viajar por la Unión Americana. Vamos a empezar, bueno, primero vamos a empezar haciendo un recorrido brevemente histórico de los pueblos que habitaban antes de que llegara la conquista europea. Los europeos llegaron primero a México y América Central, a América del Sur, antes que llegar a Estados Unidos. Y de hecho, la primera expedición que hubo que llegó a las costas americanas fue una expedición portuguesa, y que ya no le siguieron ellos explorando por el norte. Ellos llegaron hasta la península de Labrador y ya no les interesó. Ellos consideraron más importante buscar en la forma más rápida posible su vía hasta las islas de las Especias en el extremo oriente, que era lo que buscaban los portugueses y que fue uno de los detonadores de la navegación y de toda la exploración de los mares, que se topó al principio con un continente en medio que desató todo un movimiento migratorio como no ha existido otro en la historia. Antes de que llegaran los europeos, había muchos pueblos de origen
lo que le llaman los Uto-aztecas, que fueron pueblos que bajaron, se supone que eran del grupo de los emigrantes que llegaron del estrecho de Bering y que fueron bajando hacia el sur, hacia tierras menos frías, hacia la calidez de los pueblos más meridionales y que fundaron importantísimas civilizaciones en todo lo que es Mesoamérica, pero también se distribuyeron por muchos rincones de la Unión Americana, creando una serie de naciones como la nación de los Sioux, de los Cheyennes, de los Shawnees, de los Cherokees, de los Seminolas, de los Apaches o Chiricahuas, de los Navajos, en fin, de todos estos pueblos que vivían de la cacería, pueblos todavía seminómadas que no llegaron a fundar verdaderas ciudades, por eso vivían en estas comunidades que eran como campamentos de tiendas de campaña que eran fácilmente movibles, porque ellos buscaban los rebaños de búfalos, que era parte de su subsistencia. En el sur sí se llegaron a formar ciudades y civilizaciones que en toda esta región del norte no podemos considerar auténticas civilizaciones. Ahora, dentro del grupo Apache y Navajo, hubieron grupos como los indios Pueblo, que son de la misma rama étnica que todos los habitantes de la Sierra Tarahumara hasta Paquimé, y por ejemplo que son los indios Pueblo, que en las regiones de Arizona, parte de Nuevo México, pero sobre todo Arizona, llegaron a ser ciudades en las barrancas, como las hicieron en Chihuahua, y que en la actualidad son sitios históricos muy interesantes para visitarse. Todos estos grupos de apaches, de cheyennes, tenían una cultura. A veces se les ha considerado eh, eh, totalmente salvajes. Incluso a través del cine y de la tradición hispánica, siempre se vio a los apaches, los chiricahuas, los navajos, como ladrones, porque llegaban y robaban los rebaños, olvidando que ellos originalmente habían robado el territorio que ellos antes poblaban. Si es muy fácil acusar de algo que se hizo, es decir, me están robando lo que te robé, y los persiguieron hasta el siglo XIX, en 1800, tengo entendido, en 1885 fue esa batalla en la que los chiricahuas, que era una rama de apaches, fueron exterminados en la batalla de Tres Castillos con el coronel Joaquín Terrazas, que prácticamente masacró a los últimos líderes. Entre ellos estaba Jerónimo, él huyó,
y terminó yéndose a un establecimiento seminola, pero terminó con ellos y fue así como fueron exterminados los originales habitantes del norte de México. En el caso de Estados Unidos, también fueron muy perseguidos por todos los blancos. Fueron exterminios tremendos, matanzas, masacres terribles. Nunca se les utilizó para como una mano de obra, como se hizo en el centro de México, y muchos de estos pueblos terminaron en las reservas que se les hicieron para que ahí pudieran continuar con su cultura en sus comunidades. Mucha de la cultura de estos pueblos se perdió y se sabe que dentro de toda su primitivez, entrecomillada, había una sabiduría en muchos sentidos más avanzada que la que traían los blancos. Lo mismo sucedió en Mesoamérica y lo mismo sucedió en Sudamérica. Conocimientos astronómicos casi instintivos, el uso de las plantas para medicina, técnicas de medicina muy avanzada a partir de tierras y de minerales que ellos recogían y que generación tras generación fueron probando, y además tenían una cosmogonía y una filosofía que nunca se les tomó en cuenta y que a veces nos asombra la profundidad que pueden llegar a tener del conocimiento humano. Ha habido películas donde se ha hablado de esto, donde resaltan esa, ¿qué les puedo decir? Ese como instinto que un Sioux, por ejemplo, puede tener del corazón humano y que puede leer a través de los gestos mejor que cualquier psicólogo graduado en algunas de nuestras universidades. Eso es los antepasados del pueblo americano. Desgraciadamente, fueron casi todos eliminados y lo poco que queda de ellos son pequeñas comunidades dispersas en, como les decía, las reservas. Aquí estamos en el pueblo de Taos, que sigue esta arquitectura nacida en estas regiones y ahorita me viene a la memoria, perdón la desviación, de un congreso que se hizo de arquitectura de tierra en la que las muestras eran todos estos pueblos y muchas de las construcciones adaptadas ya a la vida moderna, hechas con adobe, un material que durante el invierno guarda el calor y durante el verano es más fresco que cualquier otro material de construcción. Miren, aquí tenemos el conjunto de Mesa Verde en el estado de Colorado. Como pueden ver, es una ciudad en forma, totalmente en ruinas. Pero aquí ya nos habla de una capacidad de construir mucho más avanzada de lo que se les ha adjudicado
a estos pueblos, los pueblos indios o indios pueblo de toda esta región del suroeste de la Unión Americana. Vean esta, la Casa de las Llamas. Esta se llama la Casa de las Llamas por la formación de la roca en la que se incrustaron estas viviendas, como en la Tarahumara hay muchas viviendas empotradas en rocas y en cuevas. Estos fueron los antepasados más remotos del pueblo americano. Aquí tenemos un mapa de Estados Unidos, del actual Estados Unidos, en el que, bueno, no se está incluido Alaska, que está en el norte, ni Hawái, que son los últimos estados. Los primeros exploradores del sur de Estados Unidos fueron los españoles. Ellos llegaron a América, llegaron a México. Florida fue uno de los primeros lugares por la proximidad que estaba de Yucatán y de Cuba. Entonces de ahí partieron las primeras expediciones a Estados Unidos, como la de Juan Ponce de León, que buscaba la fuente de la eterna juventud. Aquí tenemos a Francisco Vázquez de Coronado, otro de los exploradores desde la Florida, el estado de Texas, y que llegó a Arizona. Llegó a Arizona y parte de California. Estos españoles eran de una inquietud y, bueno, aquí vemos toda la ruta de Coronado y los pueblos que, los chayenes, los apaches, los navajos, con los que se tuvieron que topar, los comanches. Se habla de los comanches como los más endiabladamente feroces. Ellos realmente las luchas entre los comanches y los españoles fueron encarnizadas, porque ellos pelearon su libertad como ningún otro grupo. Este es el legendario Alvar Núñez Cabeza de Vaca, cuyo hazaña, su historia, su exploración está escrita en su libro. Él primero exploró parte del norte de Chihuahua, llegó a la Florida, Texas, hizo todo un periplo por el norte de lo que es México, lo que era entonces México, y después se fue a Sudamérica, donde remontó el río Paraná y descubrió las famosas cataratas de Iguazú. Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Y otro de los exploradores españoles, intrépido y no tenía tan buena fama, es Pánfilo de Narváez. Él descubrió la boca del río Mississippi y él fue el que empezó a explorar lo que actualmente es la Luisiana, pero no les importó mucho porque no encontraron oro. Entonces fueron los franceses los que empezaron a colonizar la Luisiana. Miren, aquí están un mapa de las exploraciones. Aquí está toda la ruta de Cabeza de Vaca, la ruta de Vázquez de Coronado, Alarcón, Oñate, en fin, de todos estos exploradores, y cada uno de ellos es una aventura que podría ser
parte de un libro. Y acá están las exploraciones por mar. La de Cabrillo, que fue el primero, que se fue bordeando desde la costa de México hasta, llegó hasta Oregón. Por azares del destino, ni Cabrillo ni Vizcaíno, ellos andaban en busca de alguna buena bahía donde establecer un presidio, así se les llamaban a estas a estas primeras fortificaciones donde ponían una iglesia, una pequeña iglesia, y era una guarnición de soldados para proteger la zona que habían descubierto, pero por alguna razón nunca vieron, nunca se toparon con la Bahía Dorada, que es la entrada a la enorme y extraordinaria Bahía de San Francisco, cuya canción oímos al inicio de esta presentación. Se les fue a estos primeros navegantes. Y tenemos a Cabrillo, el descubridor de... bueno, él viajó hasta Oregón, él navegó hasta Oregón, pero fue el fundador de San Diego y otras pequeñas comunidades en la costa del Pacífico americano. Este es Sebastián Vizcaíno, que remontó también la Baja California, cambió de nombre a muchas ciudades. Por ejemplo, su barco se llamaba el San Diego, y lo que es el puerto de San Diego, él lo rebautizó Sebastián Vizcaíno. Todavía en la actualidad, el Golfo o la bahía que se forma en Baja California, Baja California es como un brazo que baja de la Alta California hacia el sur, y a la mitad hay un como espolón, hay una península que es la península de Sebastián Vizcaíno, y ahí está el Golfo de Sebastián Vizcaíno y la bahía Ojo de Liebre, donde se van a reproducir las ballenas. Llegamos a Gaspar de Portolá. Él descubrió la entrada de la Bahía Dorada. Gaspar de Portolá fue el fundador de la ciudad de Los Ángeles, de Nuestra Señora de todos los Ángeles, Nuestra Señora Reina de todos los Ángeles y Porciúncula era el nombre y es el nombre original oficial de Los Ángeles. Y él siguió navegando hasta llegar a toparse con la entrada dorada, el Golden Gate, donde después, muchos años después, se construyó el puente más famoso de Estados Unidos, y entró y va descubriendo esa inmensa bahía. Ahí Gaspar de Portolá funda la misión de Yerba Buena, que después cambia de nombre como San Francisco. Entre los civilizadores, los colonizadores de la Alta California, y bueno, también hizo una labor muy importante en México, está este extraordinario explorador franciscano, el
Perdón, perdónenme un segundo, por favor. Que ahora ya ha sido canonizado, que es Fray Junípero Serra. Fray Junípero, él fundó y promovió la fundación de misiones en la Sierra Gorda de Querétaro. De hecho, la misión de, tengo entendido que es la de Landa, él la fundó y las demás fueron fundadas por instrucciones de él. Después continuó hacia el norte, se embarcó en San Blas, donde fundó un hospital y de ahí continuó hacia el norte hasta San Francisco, Yerba Buena, donde empezó a fundar misiones. Él hacía una jornada a pie de un día y el trayecto en que le tomaba un día, ahí fundaba otra misión. Hay más o menos 20 misiones en la Alta California fundadas por Fray Junípero. Sus restos se encuentran en la ciudad de Carmel. Y es muy interesante hacer un recorrido histórico de las misiones franciscanas que hay en la Alta California. Cuando digo la Alta California, me refiero a la California americana. Les decía, es ejemplar la forma como tienen cuidadas esas misiones. Afortunadamente, las misiones de la Sierra Gorda fueron tomadas por las autoridades de turismo y del estado de Querétaro y las han cuidado, las han remozado y en la actualidad es una delicia visitarlas porque además podemos comparar la diferencia de la arquitectura. Las que están en México son mucho más elaboradas. Se nota que la mano de obra que había en México, la mano de obra nativa, era muchísimo más capaz de construir obras con más detalle, con más refinamiento que los indígenas que encontraron, de los que se valió Fray Junípero para construir las misiones de la Alta California. Son muy elementales. Lo que pasa es que están impecablemente bien cuidadas. Las tienen todas como piezas de museo, con sus jardines llenos de flores, los baños impecablemente limpios, y en todas hay folletos con la información de la historia de cada una de esas misiones. Incluso se han publicado libros de toda la epopeya de Fray Junípero en la fundación de estas misiones. Él fue el gran civilizador de la Alta California. Bueno, en el otro extremo de Estados Unidos, cuando ya el oeste de Nueva España estaba, ya se habían fundado ciudades, misiones. En el este llegaron los primeros, los pioneros en el barco, el Mayflower. Estos pioneros eran un grupo de cuáqueros, los famosos peregrinos
de pilgrims que llegaron y el día de su llegada lo celebraron dándole gracias a Dios. Fue un día de noviembre que todavía en la actualidad se sigue festejando el famoso Thanksgiving en toda la Unión Americana, y es una fiesta, pues en muchas comunidades es más importante que la misma Navidad. El Thanksgiving, ese no lo perdonan. Sí pueden perdonar la Navidad, pero no el Thanksgiving. Aquí están en la acción de gracias. Y bueno, pues esto se festeja con el famoso pavo. Bueno, las colonias donde llegaron los peregrinos son en esta parte, en el este de Estados Unidos. Y aquí tenemos un mapa, todo lo que es azul es lo que conquistaron los franceses. Los franceses se hicieron de la Luisiana no porque llegaron a Nueva Orleans. Todo esto ya habían llegado. Aquí ya habían llegado los españoles, pero como les comenté antes, no les importó, no les importó gran cosa. No había oro, había mucho pantano, eh, eran tierras, pues sí, tierras ricas, pero los españoles lo que venían era a buscar minas, a buscar oro. Por otro lado, los franceses ya habían llegado a Canadá, a lo que actualmente es Quebec, y ellos empezaron a colonizar y explorar toda esta parte de los Grandes Lagos y a descender por los ríos Missouri, Mississippi y sus afluentes hasta llegar a la Luisiana. Y ellos poblaron la Luisiana, que después volvió a manos españolas durante poco más de 40 años, y posteriormente pasó nuevamente a manos francesas, y durante el gobierno de Napoleón Bonaparte decidió venderles esta región a los americanos. Lo que no quería Napoleón es que los ingleses, sabiendo que ni los ingleses ni los españoles, que lo tenían abandonado todo esto, sí, toda la parte norte de Nueva España se perdió por el abandono. Nunca hubo una colonización en forma. Y bueno, pues llegaron los colonizadores anglosajones, alemanes, etcétera, y acabaron quedándose con esta parte. No, no es del todo culpa de Santana, que lo vendió a la mala. No, ya esto estaba perdido, con o sin Santana, porque nunca se le hizo nunca se le dio importancia al norte de la República. Era lo que le llamaban la Aridoamérica o la Gran Chichimeca. Era una tierra baldía, de desiertos, el gran desierto de Chihuahua y de Sonora. No había suficientes indígenas que pudieran trabajar la tierra y que tuvieran el nivel de civilización de los indios de el altiplano de México, que era, ya había ciudades, digamos, los aztecas y los mexicas y los mayas eran ya muy civilizados. En cambio, acá todavía eran muy salvajes.
Entonces no le hicieron caso. Y además que no eran tierras muy fértiles, esto se abandonó. Y Napoleón Bonaparte, interesado en que esto no fuera a caer en manos inglesas, le vendió todo esto a Estados Unidos por la prodigiosa suma de 28 millones de dólares, que en aquel tiempo era más, pero fue una ganga, fue un remate. Napoleón Bonaparte, él sabía que no podía colonizarlo, que no podía eh, civilizarlo, no lo podía explotar, entonces que pase a los americanos. Y así no se fortalecen los ingleses. Miren este mapa. Este es un mapa que más o menos nos pinta cómo estaban los territorios de América. Toda esta parte era rusa. Y también la compraron los americanos por, tengo entendido que fueron 15 millones de dólares o de rublos, no me acuerdo. Después tienen toda esta parte que originalmente era reclamada por España, pero la habían descuidado, se ocupó por los americanos y esto se le cedió a la Gran Bretaña. Aquí está la Luisiana que compró Estados Unidos de Francia en el año de 1803. Napoleón Bonaparte en 1803 le vendió todo este enorme territorio a los americanos y la parte francesa quedó acá. Posteriormente, todo esto se convirtió en el territorio de la compañía de Hudson Bay, que pasó a manos de los ingleses. Y bueno, tenemos aquí México, como era antes, con Texas y con California. Texas se perdió en 1836, primero como un país independiente y después se anexó a Estados Unidos en 1845. Y California, con el mismo proceso, se independizó en 1845, crearon su bandera, la bandera de la República de California, pero después fue cedida a Estados Unidos en 1848. Y México quedó mutilado, como lo tenemos ahora. Espero no perder más. Y bueno, este es un mapa más o menos que explica lo mismo. Aquí tenemos todo lo que es la actual Unión Americana. Es un país muy rico, muy drenado de ríos, con sus desiertos en esta región, pero aún en sus desiertos pasan ríos importantes como es el Colorado y toda esta franja del centro de Estados Unidos, que es el granero, le llaman el granero del mundo, y se continúa hacia esta misma región en Canadá, y entre los dos producen más grano del que requiere el mundo para poder detener el hambre que hay en lugares como África y otros rincones del mundo. Todo esto es la California, la costa del Pacífico, y aquí vienen las montañas rocallosas, donde están los estados que actualmente explotan para el turismo, tanto sus parques nacionales, los parques nacionales más bellos de Estados Unidos están en esta región,
y en Yosemite, en California. Y en esta región están los grandes centros de esquí. Toda esta región no es turística, es muy productiva, es una región de ranchos, de producción de ganado, de carne, y en algunos lugares hay además producción petrolera, como es el caso de Texas, de Oklahoma, de Arkansas, parte de Luisiana, y aquí tenemos toda la costa del este es el sur, y la guerra de secesión, la famosa guerra civil americana, fue esta región contra esta región, que a fin de cuentas involucró a toda la Unión Americana, pero básicamente era Georgia, Carolina, Alabama, todos estos estados productores de algodón y que tenían mucho uso de los esclavos negros contra todos estos que estaban en contra de la esclavitud a raíz del gobierno de Abraham Lincoln. Y aquí tenemos Alaska, que es un inmenso territorio de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Fue lo que le compró Estados Unidos a Rusia. Imagínense si todavía esto fuera ruso. Entre el legado cultural de Estados Unidos, y esto se los pongo al principio, simplemente para que tengan presente que Estados Unidos no es esa nación de rednecks. Sí, el redneck, es decir, este camionero protestante cerrado, de cuello rojo, blancos y protestantes, que fueron los principales seguidores de Trump, racistas, que entre paréntesis, no hay que hablar del racismo porque en México existe un racismo tremendo, ¿eh? Si quieren se manifiesta en diferente forma, pero también somos racistas. Bueno, aquí tenemos a algunos de los grandes pensadores que fueron parte del legado de la cultura americana, que es distinta a la europea. Uno de los pioneros fue Ralph Waldo Emerson, un filósofo, educador y escritor, periodista, muy avanzado en su tiempo, impulsó mucho la cultura. Aquí está Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, este gran poeta, inmenso poeta, que murió en la peor miseria y fue también un gran escritor, podemos considerarlo el padre de la literatura moderna. Baudelaire, el gran escritor francés, el gran poeta francés, así lo consideraba. La influencia de Edgar Allan Poe en la literatura francesa de mediados del siglo XIX fue determinante. Fue un ser avanzado a pesar de su alcoholismo autodestructivo. Edgar Allan Poe fue un impulsor de una nueva forma de hacer literatura y de
de escribir y de pensar. Otro de estos grandes avanzados que cambiaron muchas formas de la literatura europea y que al principio no fueron comprendidos y rechazados incluso por muchos europeos, es este genio llamado Walt Whitman. Walt Whitman, neoyorquino, él cantó en Nueva York. Su principal libro es Hojas de Hierba, que es un libro de poemas que es una verdadera joya. Edgar Allan Poe y Walt Whitman fueron los grandes pioneros de la poesía moderna. Walt Whitman es el que dice, me contradigo, claro, contengo multitudes, hablando de esa diversidad del espíritu humano. Ya en el siglo, iba a decir en este siglo, a veces se me olvida que ya estamos en el siglo XXI. En el siglo XX, uno de los grandes dramaturgos, junto con Tennessee Williams, pero quizá más importante que Tennessee Williams, fue Eugene O'Neill. Él tiene extraordinarias obras de teatro que todavía se ponen, verdaderos dramas shakespearianos con una fuerza de lenguaje. Yo creo que el teatro más fuerte, más desgarrador de la lengua inglesa actual, haciendo un lado a Shakespeare, porque Shakespeare es como una catarata. Shakespeare es inimitable e incomparable. Pero Eugene O'Neill fue de verdad otro terremoto en sus obras de teatro. Una gran influencia en la literatura europea y en la literatura latinoamericana ha sido William Faulkner. William Faulkner era considerado por Carlos Fuentes como el más grande novelista americano. Julio Cortázar también lo ponderaba enormemente. Ganador del premio Nobel, sus libros también son desgarradores y son muy actuales todavía, ganador del premio Nobel, igual que Eugene O'Neill, que ya vimos. Scott Fitzgerald, a él no le dieron el premio Nobel, pero ha sido de los más influyentes y actualmente es de los más respetados escritores americanos. Su gran contribución a la literatura ha sido una pequeña novela, porque es relativamente corta, que ha sido pasada al cine 2 veces y que todo mundo el que la lee se sorprenden con ella, que es El Gran Gatsby. Otra novela inmensa, es un estudio de la mente humana, de la psicología humana, que a veces alcanza niveles dostoyevskianos. Es Tierna es la noche, Tender is the night. Son los dos grandes monumentos de Scott Fitzgerald. Y tenemos aquí a John Steinbeck, ganador del premio Nobel, principalmente por su obra Grapes of Wrath, Viñas de Odio. Tenemos a otro
premio Nobel, Sinclair Lewis, Arrowsmith, y bueno, este gigante de las letras contemporáneas, que es Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, con sus novelas impresionantes, eh, eh, por ejemplo, bueno, El viejo y el mar, que es una novela corta. Después tenemos Adiós a las armas, Por quién doblan las campanas, París era una fiesta. Y el cine americano es otra de las grandes contribuciones a la cultura universal. Ya sabemos, y a veces se le critica al cine americano por, ¿cómo le llaman? El bubble gun movies, es decir, películas de chicle bomba. Pero quien le ha dado el impulso a la industria cinematográfica, es decir, el cine nació en Francia, pero donde realmente se empezó a hacer cine, donde el cine se convirtió en una de las bellas artes, fue en Hollywood, en Estados Unidos. Aquí tenemos algunas de las grandes estrellas. Clark Gable, esta monumental belleza que es Ava Gardner, este símbolo, bien una belleza heráldica, referencial, icónica, que es Marilyn Monroe. Gregory Peck, Marlon Brando, que ha sido considerado por muchos como el más grande actor que ha producido Hollywood y la Unión Americana. Aquí lo tenemos en otro de sus... El anterior era en la película Un tranvía llamado Deseo, y esta, todos lo conocemos, es esta soberbia actuación en la película más ponderada, más vista, más elogiada por todos y por todos los grandes directores del mundo, que es El Padrino. Y cuando vemos El Padrino, decimos, bueno, es una película de un nivel de escenografía, de creación, que rebasa todo lo que se ha hecho en Estados Unidos. Bueno, ya más reciente, otro icono en su tiempo fue elogiado como el hombre más guapo del mundo, y esta belleza, Grace Kelly, también considerada en su tiempo como la mujer más bella del mundo. Yo prefiero a una Sofía Loren. Brad Pitt, ya estamos hablando de los iconos actuales. Brad Pitt ya está pasando de moda. Y bueno, esta, mi favorita, Gene Tierney. A mi gusto, junto con Vivian Leigh, Hedy Lamarr y Audrey Hepburn, la más bella mujer que ha pasado por el cine. Esto es, a grandes rasgos, una introducción cultural a la historia y a la
al legado, eh, al legado literario y al legado cultural de Estados Unidos, en el que hemos incluido el cine, porque es fundamental. Es decir, el cine es el cine americano. Europa ha contribuido con verdaderas maravillas. El cine europeo es un cine serio de una profundidad que muy pocas películas americanas alcanzan, pero tampoco podemos eh, calificar el cine americano todo como cine bubblegum. Tienen mucho bubblegum porque es lo que les deja dinero, pero en su haber hay algunas de las grandes obras maestras de la cinematografía universal. Bueno, el jueves iniciaremos nuestro viaje por la Unión Americana después de esta introducción histórica cultural y vamos a recorrer primeramente todo lo que es la parte del oeste americano para dejar para la semana entrante el este americano y el otro legado que no hemos visto hoy, que es el legado que conservan los americanos de la cultura universal, sobre todo la cultura europea, en sus museos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. A nombre de Berenice Lozano y la Casa del Viaje.